Hoy, en lugar del pastor principal, evangelista Chonujin predicará el sermón titulado El espacio del Espíritu, la tercera entrega. Muchas gracias a Coro Shalom y Orquesta Nisi por su alabanza. Gracias a hermana Kim Jong-un y al equipo tradicional de equipo de música tradicional de Manmin por su alabanza especial. También gracias a Gana GCN por el Manmin Megoja. Amados hermanos y hermanas en Cristo. A través de Manmin Megoja nosotros recibimos otra vez la gracia y felicidad. Yo también al mirar Manmin Megoja yo derramé lágrimas recordando la gracia del pastor principal. Por 3 años, pastor principal nos dio muchas cosas a nosotros. Gracias a este pastor principal, nosotros podemos correr más ardientemente este año 2016. Creo que la reunión con pastor principal en este primer año, en calendario lunar, fue un momento de bendición gracias a Pastor Principal, porque Pastor Principal nos dio muchas cosas. Creo que ustedes también han elevado mucho esta reunión con Pastor Principal y eso prepararon muy bien. Los nuevos miembros tenían mucha falta de conocimiento del estudio. Esos días están estudiando en grupo para oír y estudiar la palabra del pastor principal y también la Biblia. Y algunos líderes tenían la falta de fidelidad. Estos días se están tratando de amar y cuidar más a las almas. Están buscando a nuevos creyentes para cuidar bien o ausentes. Y otros miembros sintieron una falta de practicar el amor hacia el pastor principal y eso. O también tenía un problema en la relación con el hermano en Cristo. Es antes de la reunión con el pastor principal, ellos recuperaron la paz con sus enemigos. Y así, la mayoría de los miembros prepararon la reunión con el pastor principal y ha colmado un porcentaje propio de justicia propia. ¿Y con qué tipo de gracia y emoción sintieron ustedes en la reunión con Pastor Principal? Creo que la mayoría de ustedes pudieron hacer la determinación otra vez para correr hacia la Nueva Jerusalén, por lo menos hacia la casa de oración de Pastor Principal. Por 3 años, Pastor Principal tuvo reunión con muchos miembros de la iglesia. Al tener esa reunión, el pastor principal miraba a los ojos de cada uno de nosotros. Como vimos en mi Megoja, el pastor principal no pudo ver a los ojos de todos los miembros, pero por lo menos el pastor principal trató de ver a cada uno de nosotros con amor, con ojo de amor. Especialmente en la reunión con Pastor Principal predicó sobre la fe y nos dijo que nosotros hemos empezado este año 2016 la tercera etapa de la iglesia con fe. Eso el domingo pasado también predicó sobre la fe en el servicio por la mañana y por la tarde también. El primer servicio de la historia de Manmin, es decir, el primer servicio en nuestra iglesia, el servicio de apertura de la iglesia, Pastor Principal predicó con el título Joya de las joyas es la fe. En aquel momento, hace 34 años, Pastor Principal empezó esta iglesia con muy pocos miembros, pero ahora en nuestra iglesia ha sido tan grande. Además, entre los miembros tenemos muchos hombres de espíritu y espíritu completo. También tenemos muchas instalaciones para hacer y cumplir la misión mundial. Pastor Principal ahora quiere empezar nuestra tercera etapa con fe. Además nos dijo, y la felicidad verdadera es no tener preocupación e inquietud. Es decir, aunque tengamos mucha riqueza y mucho dinero, si
tengamos una preocupación e inquietud, entonces no tendríamos la felicidad verdadera. Eso, esta reunión pastor principal nos enseñó la manera de desechar las tinieblas y preocupación en este año. Primero, pastor principal nos dijo que nosotros deberíamos resolver el problema de material para no tener la felicidad, para no tener preocupación. Para esto, pastor principal nos dio otra vez su testimonio de desechar la pobreza de su vida. Antes de conocer al Señor Jesucristo, él tuvo una enfermedad tan grave, incurable, por 7 años, por lo cual tenía gran deuda. Pero un día, después de conocer a Jesucristo, recibió la sanidad divina y luego en una reunión de avivamiento pudo oír el clave de la bendición, recibir la bendición, es decir, dar el diezmo y guardar el día de reposo. También a través de la ofrenda, él tuvo tener una confianza de recibir la bendición de Dios Padre. Eso desde aquel momento y después de darse cuenta a través de la palabra de un predicador, pastor principal obedeció inmediatamente. Eso desde aquel momento y ha dado el diezmo por completo y ha guardado el día de reposo, día del Señor, y también ofreció siempre en cada servicio. Además, la semana pasada en nuestra iglesia no había servicio de vigilia de viernes. Y así, y cada momento que no estaba el servicio oficial, pastor principal y preparaba la ofrenda para ofrecer a Dios Padre. Segunda Corintios capítulo 9, versículo 6 al 7 dice, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de como propuse en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Así, pastor principal era un dador alegre, es decir, ofreció con gozo, no como obligación. A través de esto, pastor principal ha recibido una abundante bendición. La abundante bendición. Después de entrar en espíritus, desde aquel momento, pastor principal pudo recibir la bendición de parte de Dios. Eso pudo pagar toda la deuda a corto plazo. Y ahora ha sido un pastor, un siervo del Señor que ha recibido la bendición más grande del mundo. Y así, pastor principal ha sido buen ejemplo de nosotros. A través de la vida de pastor principal, nosotros podemos entender la manera de recibir la bendición financiera. Además, los miembros también tienen su propio testimonio. Algunos miembros tenían gran problema en su negocio por la falta de dinero y bancarrota, pero después de conocer a pastor principal y obedeciendo a la palabra de pastor principal y caminando por el camino correcto, la manera de ellos recuperaron su problema y han tenido gran éxito y están ayudando a los pobres. Y algún diácono tuvo un problema en su negocio. Su ambiente de negocio no estaba bien. Su mercancía estaba bien, pero ambiente comercial no estaba bien y eso tenía gran problema. Pero un día, con fe, sembró una ofrenda a pastor principal. Después, el ambiente comercial ha cambiado y eso ahora ha aumentado mucho su diezmo gracias a esta bendición financiera. En esta ley de siembra y cosecha, nosotros debemos recordar algo. Es decir, sembrando y cosechando, nosotros debemos orar por la justicia de Dios y el reino de Dios. Es decir, nosotros debemos sembrar, pero sembrando la ofrenda, nosotros debemos orar por la justicia de Dios y por el reino de Dios. Cuando pastor principal era nuevo creyente, el título de él es hacerse un anciano tan rico. ¿Para qué? Para ayudar a los pobres. Fue el título
que Pastor Principal tenía cuando era nuevo creyente. Pero luego, Padre Dios llamó a él como siervo del Señor. Al oír ese testimonio de Pastor Principal, yo pude chequear otra vez a mi vida. Cuando Pastor Principal era nuevo creyente, él oraba para el reino de Dios y para la justicia de Dios. Pero cuando yo era nuevo creyente, yo solamente oraba por mí mismo. Hermanos, orar por el reino de Dios es la oración por la evangelización mundial y nacional y a familia y etcétera, etcétera. Orar por la justicia de Dios es la oración no por el alimento de la tierra, sino por el alimento espiritual, es decir, la prosperidad de las almas, es decir, eliminar el pecado y la naturaleza pecaminosa de nuestro corazón y debemos anhelar por cultivar nuestro corazón. Es la oración por la justicia de Dios. Y así, nosotros debemos orar por la justicia de Dios y por el reino de Dios. Y orando así, cuando sembramos, nosotros podemos recibir la bendición que proviene de Dios Padre. En Manmin Magazine, un hermano de Nepal estudió coreano para cantar la alabanza Manmin en coreano. Y luego señaló la alabanza de Manmin en coreano en la letra de Nepal y compartió esta letra con sus hermanos. Y así, cuando vivía por el reino de Dios, y Dios Padre le compensó a él con gran bendición. Y así, y los miembros de Manmin, espero que ustedes también puedan sembrar por el reino de Dios y por la justicia de Dios y tengan abundante bendición este año 2016. También en la reunión del primer año en calendario lunar, Pastor Principal nos dijo que para que podamos tener la vida pacífica, nosotros debemos ser liberados de la enfermedad. Esos días tenemos mucha enfermedad en el mundo. Esos días, y todo el mundo sufre mucho por causa del virus de Zika. Y así, cada día nosotros hallamos y sufrimos de nuevas enfermedades y virus y bacterias. Pero Pastor Principal nos dijo que nosotros deberíamos hallar la respuesta de la Biblia. Éxodo capítulo 15, versículo 26 dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Otro lugar de la Biblia, Juan capítulo 5, versículo 14 dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Es decir, si no pecamos, es decir, si vivimos conforme a la palabra de su Padre, entonces no tendremos ninguna enfermedad. Es la enseñanza de la Biblia. Pero no creyentes no saben esa ley espiritual. Por lo que ellos no saben, porque ellos tienen una enfermedad grave y mortal, por ejemplo, cáncer, etcétera, etcétera, por lo que siempre confían en el médico y tienen más problemas. Pero los miembros también ya entienden esta ley espiritual gracias a la enseñanza de Pastor Principal. Eso, cuando tengamos unas enfermedades, nosotros no vamos al hospital, sino chequeamos nuestra vida en la fe y nos arrepentimos y curamos. Y así siempre corremos hacia la santificación, por lo que nosotros somos tan benditos. También para tener la vida pacífica, nosotros debemos ser liberados del desastre de la vida. No debemos tener una preocupación por causa de desastre. En el mundo hay varios tipos de accidentes, por ejemplo, de avión, de barco, de autobuses, etcétera, etcétera. Pero los miembros de Manmin que viven en medio del espacio de Pastor Principal siempre recibimos la protección de parte de Dios. Por ejemplo, a veces Dios Padre inspira con el Espíritu Santo nuestro corazón y para que podamos evitar un accidente.
Eso nosotros no usamos un autobús que tendría un accidente. En el Manmin Magazine nosotros vimos un accidente de túnel Sangju. En el túnel Sangju había gran accidente y explosión, pero un anciano de nuestra iglesia tenía que pasar ese túnel, pero Dios Padre inspiró su corazón. Y eso, este anciano se tardó mucho y eso no llegó hasta el túnel cuando era un accidente. Y así, además, aunque algunos miembros de Manmin tenían un error en su conducir y tenían un accidente, pero aunque su coche fue destruido, pero Dios Padre protegió a nuestros miembros y no tenía ninguna herida ni lesión. Y así, los miembros también pueden tener la vida tan pacífica cuando viven conforme a la palabra de la Biblia. También para tener la vida pacífica, Pastor Principal nos dijo que no debamos ninguna preocupación por causa de los miembros de la familia. Por ejemplo, si su marido tiene infidelidad o si sus hijos han sido alborotadores, entonces naturalmente los padres tendrán preocupación. Eso, Pastor Principal nos enseñó que en ese caso nosotros debemos vencer con fe. Por ejemplo, si criamos a nuestros niños con palabra y con disciplina del Señor, entonces nosotros podemos evitar este problema. Y así Pastor Principal nos enseñó la manera de cuidar a nuestros hijos. Por ejemplo, nosotros no debemos obligar un estudio tan fuerte a nuestros hijos. Primero, debemos chequear el cociente intelectual de nuestros hijos. También debemos entender el pasatiempo de nuestros hijos para cuidar bien. Es decir, con el sermón titulado De clave de estudiar bien, Pastor Principal nos enseñó que los padres deben hacer buen ambiente de estudio por sus hijos. Por ejemplo, los padres no deben luchar mutuamente ante sus hijos. Entonces, ¿qué deben hacer cuando su marido o cuando su esposa ha sido infiel? Creo que los miembros de Manmin no tendrán este problema porque por lo menos tratarán de vivir conforme a la palabra de Dios Padre. Es decir, en Cristo, los maridos y las esposas siempre viven en la palabra de Dios y no tendrá problema. Pero no creyentes, el marido no creyente, la esposa no creyente puede tener ese problema infidelidad. Entonces, ¿qué deben hacer en este caso? Entonces, cuando su marido no creyente tiene infidelidad, entonces deben cuidar, servir dentro de la verdad. Ante él no deben mentir, no deben enfadarse. Es decir, con corazón sincero y con la vida de verdad deben servir el bien. Con esta vida tan con verdad y cuando evangeliza a su marido quiere venir a la iglesia con ustedes. Es decir, para evangelizar a su miembro de familia deben conseguir su corazón primero. Además, en nuestra iglesia nosotros tenemos mucha evidencia del poder de Dios. Y eso, cuando mostramos esa evidencia del poder de Dios, nosotros podemos abrir el corazón de nuestro miembro de la familia no creyente. En nuestra iglesia tenemos muchos testimonios. Al principio la madre de la familia no era evangelizado, pero un miembro de la familia empezó a asistir en nuestra iglesia y trataba de evangelizar a su marido no creyente. Al principio el marido no quería venir a nuestra iglesia, pero después de ver el cambio de la vida de su esposa, este marido también quiso oír la palabra del pastor principal. Porque antes su esposa era una mujer tan fuerte, pero después de venir a nuestra iglesia, su esposa ha cambiado mucho. Eso este marido no cree también, quiere venir a nuestra iglesia. En esta manera muchas familias han sido evangelizadas.
En un familia, su esposa vino primero a la iglesia, pero su marido al principio vino a la iglesia, pero luego no quiso venir más. Después, esa esposa quiso servir bien a su esposo con corazón sincero, pero no pudo circuncidar su corazón. Eso al principio, y gracias a este servicio devocional, este marido sintió un amor de esa esposa, pero no quiso venir a la iglesia continuamente, porque no pudo sentir el corazón profundo del amor de su esposa, porque por fuera esa esposa servía bien a su marido, pero dentro de su corazón había un resentimiento, una queja de su marido. Y luego, esta esposa darse cuenta de su maldad y se arrepintió. Y eso trató de servir a su marido con corazón sincero y amor verdadero. Luego este marido entendió el amor verdadero de esa esposa y luego vino a nuestra iglesia otra vez. Eso en 2010 empezó a hacer nuestra iglesia y vio el milagro de Pastor Principal. Es decir, a aquel momento Pastor Principal abrió el cielo, las nubes, para dejar de llover. Mirando este milagro, este marido quebrantó su teoría humana. Es ahora asistiendo a nuestra iglesia. Muy bien. Y así nosotros, a través de poder y palabra de Pastor Principal, hemos cambiado mucho. A través de reunión con Pastor Principal en este primer día del año, en calendario lunar, Pastor Principal nos enseñó otra vez. En esa reunión, Pastor Principal nos dio y dio otra vez. Creo que ustedes pudieron sentir este amor de Pastor Principal. El domingo pasado también Pastor Principal nos dijo, él no pudo dormir bien, él no pudo dormir nada, pero en la reunión con nosotros, él nos predicó mucho. En alguna reunión predicó por más 12 horas, porque quiso sembrar la fe en nuestro corazón. Y así, Pastor Principal se esforzó mucho en esa reunión. Eso nosotros debemos grabar ese amor de Pastor Principal en nuestro corazón para correr más ardientemente. Ahora yo quiero saludar a Pastor Principal con ustedes también. Cuando yo digo, amado Pastor Principal, entonces ustedes, muchas gracias por la reunión en primer año en calendario lunar. Amado Pastor Principal, por la reunión del primer año en calendario lunar, muchas gracias y te quiero. Pastor Principal, muchas gracias. Amados hermanos y hermanas, primeramente yo quiero repasar otra vez el sermón pasado. En el sermón pasado yo prediqué sobre las dimensiones de cada espacio espiritual. En la primera dimensión es un espacio donde vivimos, es decir, el primer cielo, donde vivimos. La segunda dimensión es un espacio de segundo cielo, donde está dos dominios, dominio de la luz y dominio de las tinieblas. El tercera dimensión es un espacio de tercer cielo, donde está nuestro reino de los cielos. Y cuarta dimensión es un espacio de cuarto cielo, donde es el trono de Dios, la Trinidad. La razón por que Dios Padre creó estas varias dimensiones de varios espacios espirituales y de la carne es para cultivar nuestro corazón, para hacer el cultivo de la humanidad. Y así, el espacio fue dividido en varias dimensiones y varios espacios. Pero estos espacios pueden ser conectados, es decir, a través de unas puertas nosotros podemos viajar y estos espacios.
Creo que la mayoría de los miembros ya entienden este sistema de espacios y dimensiones. Esto leyendo la Biblia, la mayoría de los miembros puede entender de qué dimensión y puerta fue abierto. Por ejemplo, cuando Esteban murió, y de qué cielo la puerta se abrió. Sí, de cuarto cielo. La puerta del cuarto cielo se abrió cuando Esteban murió. 목자님께 설명해 주셨죠. 바로 둘째 하늘의 문이 열린 사건이었습니다. 다음으로 En diluvio Noé, para el diluvio de Noé, la puerta del segundo cielo se abrió. También en un sermón pasado yo expliqué y dos condiciones para definir la diferencia de las dimensiones. Es la intensidad, diferencia de intensidad de la luz. El segundo, la velocidad del transcurso del tiempo. La luz es una cosa espiritual y eso en el cuarto cielo la luz es más fuerte y luego en el tercer cielo y el segundo cielo y en el primer cielo en el espacio carnal la luz era más débil, será más débil. Y eso para mostrar un milagro que puede ser solamente en el cuarto cielo y deben rodear la luz del cuarto cielo en esa tierra. Entonces, en esa tierra, es decir, en este primer cielo también puede ver el milagro del cuarto cielo. La velocidad de transcurso del tiempo también puede definir la diferencia de las dimensiones. Por ejemplo, la velocidad de transcurso del tiempo será más rápido desde el cuarto cielo y luego segundo cielo, tercer cielo y luego segundo cielo. Por ejemplo, en la Biblia, Elías corría más rápidamente que carro de Acab. Y la Biblia explicó, la mano de Jehová estuvo sobre Elías. A aquel momento, Elías corría en el espacio de espíritu. Por lo que la velocidad de transcurso del tiempo de Elías era más rápido que el carro de Acab. En 25 de mayo de 2013, Pastor principal separó los espíritus de 8 miembros en nuestra iglesia y sus espíritus viajaron al reino espiritual. Aunque solamente se separó 5 minutos en esta tierra, pero sus espíritus pueden viajar mucho largo tiempo en el espacio espiritual, porque cada dimensión, cada espacio espiritual y tiene su propio transcurso de tiempo. También en el sermón pasado yo expliqué sobre el espacio de tercera dimensión. Tercer cielo es un lugar donde está un reino de los cielos, donde viviremos eternamente en el futuro. Eso, y el espacio que tiene carácter de esta tercera dimensión, el espacio de tercera dimensión es un espacio que tiene carácter de tercer cielo. Por lo cual, cuando los ángeles, arcángeles o querubines, cuando los ángeles que viven en el tercer cielo vienen a esa tierra, el primer cielo, ellos vienen en el espacio de tercera dimensión, aunque está en esa tierra, primer cielo. Por ejemplo, cuando los seres humanos viajan en espacio, ellos deben llevar un traje espacial. Así, los ángeles deben llevar un espacio de tercera dimensión cuando viene a esa tierra. En la Biblia, algunos profetas experimentaron este espacio de tercera dimensión.
Por ejemplo, en capítulo 12 de Hechos, Pedro fue encarcelado, pero gracias a la ayuda de ángeles fue excarcelado. Pablo también fue encarcelado, también tenía la misma experiencia. La razón por qué ellos experimentaron esta gran bendición y milagro es porque ellos han colmado la justicia para recibir este milagro, porque ellos fueron encarcelados después de evangelizar. Además de esto, y ellos no se quejaban, solamente alababan a Dios con gozo y gracia y agradecimiento, por lo que pudo amontonar la justicia y pudo experimentar esta gracia de milagro de tercer cielo. Nosotros también, cuando tenemos algún problema en nuestra vida y negocio, primeramente debemos arrepentirnos y luego debemos marchar con gozo y agradecimiento. Entonces podemos vencer más rápidamente. Es decir, cuando atesoramos la justicia, como apóstol Pablo y Pedro, nosotros también podemos experimentar el milagro de tercer cielo. Pero si trataremos de resolver este problema con nuestra teoría propia y pensamiento negativo o pensamiento carnal, entonces tendremos más problemas. Y para vencer con fe, nosotros debemos cultivar primeramente nuestro corazón en espíritu y espíritu completo. El corazón de apóstol Pablo y Pedro ha atesorado la justicia del tercer cielo y eso Dios Padre pudo enviar a los ángeles y liberó a ellos. La cadena de la cárcel no fue problema para los ángeles porque ángeles estaban en el espacio de tercera dimensión. Entonces, para experimentar esta gracia, nosotros mismos, todos, perfectamente debemos estar listos. Justamente, creo que no. En la Biblia, algunas personas recibieron la bendición de protección, aunque ellos mismos no tenían la justicia propia. Por ejemplo, cuando Dios Padre destruyó por completo a la ciudad Sodoma, Lot fue liberado. En capítulo 19 de Génesis, Lot se detuvo. En aquel momento, los ángeles tomaron la mano de Lot y su familia para salvar. La razón por qué Lot recibió esta bendición es porque Génesis capítulo 19, versículo 29 dice, así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. Es decir, no por la fe de Lot, no por la justicia de Lot, sino la justicia y la fe de Abraham, Lot pudo recibir la salvación. Es decir, y gracias al espacio de Abraham, Lot pudo recibir la salvación. Pero aunque estaba en el mismo espacio de Abraham, algunas personas recibieron la bendición, pero algunos no. Por ejemplo, Lot y pudo conocer de antemano la destrucción de las ciudades de Sodoma, por lo que compartió esta información con su yerno, con los hombres que querían casarse con sus hijas, pero sus yernos ignoraron y pensaron que esta información como una broma. Eso ellos murieron en la ciudad de Sodoma. La esposa de Lot también tenía y también miraba atrás, por lo que por un apego al mundo, y eso no pudo recibir la salvación. A través de esa experiencia, nosotros podemos entender que aunque estamos en el espacio de la justicia, por ejemplo, aunque estemos en el espacio de pastor principal, nosotros mismos debemos llenar una justicia mínima por nosotros mismos. Así, Dios Padre nos dio siempre la protección gracias al espacio de pastor principal, pero nosotros, de parte de nosotros, debemos atesorar la justicia mínima. Entonces, ¿qué es la justicia mínima para recibir esta bendición en el espacio de pastor principal? Es el dar diezmo por completo y guardar el día de reposo. Este dos requisitos es una justicia mínima que debemos guardar, por lo menos. También depende de cada medida de la fe.
deben practicar la palabra de Dios Padre. Por ejemplo, si está en tercer nivel de fe, entonces no deben cometer el pecado mortal. Los miembros que están en primer y segundo nivel de fe no deben cometer el pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo. Hoy yo predicaré sobre el testimonio de protección en el espacio espiritual y luego yo explicaré sobre el segundo cielo. Amados hermanos, Isaías capítulo 43, versículo 2 dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Por la Biblia, nosotros ya conocemos el milagro de división del Mar Rojo por Moisés y detención del río de Jordán por la mano de José. Pero ahora quiero compartir otro milagro. La salvación del barco de apóstol Pablo en capítulo 25 de Hechos. Apóstol Pablo fue llevado a Roma en barco, pero este barco se encontró con gran tormenta. Los remeros trataban de lanzar sus cargos para aliviar el barco, pero no pudo salvar a sí mismos. En este estado tan miserable, y un ángel de Dios apareció ante apóstol Pablo y dijo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Como este mensaje, y gracias a apóstol Pablo, ninguno murieron en medio de esa tormenta. Este barco llegó a una isla y eso todos los que estaban en el barco pudieron sobrevivir. Es decir, gracias al espacio de apóstol Pablo, toda la gente que estaba con apóstol Pablo pudieron sobrevivir. Gracias a apóstol Pablo, otros también pudieron sobrevivir. Dios Padre puso el barco donde estaba apóstol Pablo, puso en el espacio espiritual para salvar a ellos. Después de sobrevivir, ellos llegaron a la isla de Malta. En esta isla, hombre principal de la isla, llamado Publio, sirvió a apóstol Pablo como un dios. Porque cuando apóstol Pablo llegó a esa isla y encendió un fuego, pero una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano de Pablo. Y cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Hechos capítulo 28, versículo 4 dice así. Con esta palabra, los nativos de la isla de Malta pensaron que apóstol Pablo moriría inmediatamente. Ellos no conocían a Dios, pero con su conciencia ellos pensaron que los pecadores no podrían vivir. Es decir, esa víbora es un castigo de Dios. Pero apóstol Pablo no murió. Eso luego ellos servían a apóstol Pablo como un Dios. Además, apóstol Pablo eso gracias a ese servicio tan bueno, apóstol Pablo y sus compañeros podían estar cómodamente en la isla de Malta. Además de esto, apóstol Pablo curó el enfermo de fiebre y de disentería del padre de su hombre principal de la isla. Mirando ese milagro de sanidad divina, y muchos enfermos vinieron a apóstol Pablo para recibir la oración. Gracias a esa sanidad divina, apóstol Pablo pudo descansar bien y luego pudo navegar otra vez. Es decir, estar con un hombre de Dios es una gran bendición.
우리 성도님들도 이번 설 만남 Creo que ustedes también, a través de la reunión con Pastor Principal, 어떻게 받을 수 nosotros 있겠습니까? podemos recordar otra vez. Si no estuviera con Pastor Principal, entonces, ¿cómo podríamos recibir esta bendición? 또 일가 친척이 가셔서 Normalmente en el feriado nacional y las personas quieren estar con sus parientes y con sus padres, pero si no estuviera con Pastor Principal, no podríamos recibir la bendición financiera, la bendición espiritual. Pero los miembros también ya saben el clave de recibir la bendición y prepararon muy bien el encuentro con Pastor Principal. Y eso, y tuvimos el tiempo tan feliz. Predicando sobre este milagro del apóstol Pablo, Pastor Principal nos dio un testimonio. En julio de 1986, nuestra iglesia hizo un retiro de verano en Isla Ulong. El fin de este retiro de verano había una gran tormenta en el mar y eso ningún barco podía salir al mar. Pero en aquel momento, nuestro pastor principal y los miembros de Mamín tenían que volver a la ciudad de Seúl. Eso, un amigo de pastora Choi Yong-ja tenía un barco tan pequeño. Y eso, los miembros de Mamín con pastor principal y empezaron a navegar en medio de gran tormenta. Gran ola siempre acercaba al barco. Y parecía que el pastor principal y los miembros pasaron un túnel de gran ola. En esta situación tan emergente, y tomando las manos mutuamente, el pastor principal y los miembros de Mamín cantaron las alabanzas. De repente, desde aquel momento, la ola acercaba, gran ola acercaba al barco, pero antes de llegar, antes de golpear el barco, las olas calmaron. Es decir, alrededor de un barco había un espacio de protección y las olas grandes no podían llegar hasta el barco. Además, estas olas y gracias a esta ola grande, el barco pudo navegar más rápidamente. En aquel momento, un espacio de espíritu protegió este barco y eso ninguna ola pudo acercarse y golpearse a este barco. Y así, nuestros miembros tienen este tipo de experiencia. El año pasado había gran terremoto en Nepal, pero el santuario de Nepal fue protegido. Además, había un incendio en la casa de los miembros de Mamín, pero este incendio no pudo quemar más. No pudo acercarse al lugar de negocio del miembro de Mamín. Hemos visto ese testimonio muchas veces. Y así nosotros hemos vivido en el espacio de pastor principal con protección de Dios. Y desde ahora, en aquel momento, ya explicaré el carácter de espacio del segundo cielo, es decir, el carácter de espacio de segunda dimensión. En varios lugares de la Biblia nosotros podemos hallar el milagro por la puerta del segundo cielo. Para entender esto, nosotros debemos entender exactamente el espacio del segundo cielo. Segundo cielo fue dividido en dos partes. Primera parte, el dominio de la luz, huerto de Edén, el dominio de la luz que se llama Edén, y otra parte, el dominio de las tinieblas. La Biblia nos dice huerto de Edén, aunque llamamos huerto de Edén, pero este huerto no es pequeño. Un lugar que se llama Edén es tan grande, creo que más grande de la que tierra donde vivimos ahora. Eso, huerto de Edén también será tan grande. Ese segundo cielo es un mundo espiritual. Tercer cielo y cuarto cielo también es un mundo espiritual. Eso, en ese mundo espiritual, nadie morirá. Ninguno morirá. Pero el segundo cielo tiene su propio carácter, comparando con tercer cielo y cuarto cielo. Es decir, en el segundo cielo es un mundo espiritual, pero
영의 공간이고, tiene 즉 죽지 않는 tiene una 공간이지만 이 둘째 carne 하늘의 공간은 incorruptible. 영은 영이되 썩지 않은 육을 입고 있는 En el 공간이라는 segundo 사실입니다. cielo y cuarto cielo no 이러한 hay 에덴 carne, 동산의 공간이 pero 아닌 en el 특성은 segundo, 첫사람 perdón, 아담을 en el 통해서 tercer cielo, en 잘 el cuarto 기록되어 cielo no 있습니다. hay carne, 창세기 2장 pero 7절부터 9절에 en el 보면 segundo cielo hay un 여호와 carne 하나님이 흙으로 사람을 incorruptible. 지으시고 Por ejemplo, 생기를 그 코에 Génesis 불어넣으시니 capítulo 2, 사람이 versículo 7 생명이 al 9 된지라. dice, 여기 entonces 생명이 Jehová 된지라고 Dios 하고 forma 있죠. al hombre de 우리가 polvo de la tierra 하나님은 y sopló en su 하나님께서 nariz 성경에서 aliento de vida 하나님을 y fue el 생명이라 표현하지 hombre un 않습니다. ser viviente. 즉 Ahora 하나님은 영이라 explica 표현을 하죠. ser viviente. 이 Dios 생명이라는 es 것은 즉 espíritu. 죽은 영도 분명히 있기 때문에 Pero ahora dice, 생명이라 Adán era 표현한다고 un ser 목자님께서 viviente. 설명해 Ser 주셨습니다. viviente significa, puede, 생명이 된지라. no 여호와 puede 하나님이 동방과 morir. 에단에 동산을 Pero gracias a 신성하시고 esa expresión 그 ser 지으신 viviente, 사람을 nosotros podemos 덮으시고 entender que 여호와 habría un 하나님이 그 ser 땅에서 보기에 muerte. 아름답고 Y 먹기에 Jehová 좋은 Dios 땅과 나게 plantó un 하시니 huerto 동산 en 가운데는 Edén al oriente 생명나무와 y puso 선악을 allí al 알게 하는 hombre que 나무도 있더라 había 했습니다. formado. Y Jehová 즉 Dios 성경에 hizo nacer de 기록한 la 대로 tierra 이 todo árbol 동산은 delicioso 보기에 a la vista 아름답고 y 먹기에 bueno 좋은 para 나무, comer. También el árbol de la vida 어렵고 en 사람에게 medio del 악을 huerto 주는 y el 그런 árbol de 나무들이 la 아니라 ciencia del bien y 보기에 del mal. Es 아름답고 decir, en 먹기에 el 좋은 huerto de Edén 나무들만 del 있다고 segundo 설명해 cielo 주셨고 había 또한 생명나무와 선악을 알게 하는 나무도 muchos árboles 있다고 deliciosos a la 해주셨습니다. vista y bueno para 그러면서 comer. 목사님께서는 El 이 árbol de la vida. 생명나무를 꼭 먹어야 되는 것은 아니라고 Los 설명해 seres 주셨습니다. vivientes no necesitan 왜냐하면 comer del 즉 árbol 썩지 de 않은 la 육을 입고 vida, 썩지 porque 않은 ya 몸을 입고 tenía el 있고 cuerpo 육을 입고 있기 때문에 incorruptible 굳이 y 죽지 la 않기 vida 때문에 eterna. 굳이 이 No moriría, 생명나무를 먹을 필요는 por lo que no 없다고 necesitaba 목자님께서 comer 설명해 del árbol de 주셨습니다. la vida. 그러나 자유의지 Pero 가운데서 con 그 libre 생명나무를 먹어도 albedrío 상관은 y 없다고 puede 설명해 comer del árbol 주셨죠. del árbol de la 하나님께서 vida. 첫째 하늘의 공간인 이 지구에서 흙으로 아담을 Dios 만드셨습니다. Padre 그리고 creó 그 al 코에 hombre, primero hombre 생기를 Adán, en 불어넣으시니 este 그가 segundo 생명이 cielo, 된 것이죠. la tierra donde vivimos. 생명인 아담은 Y 흙으로 luego 빚었기 este 때문에 Adán ha sido ser 첫째 하늘의 viviente. 사람들처럼 Él fue 눈으로 볼 creado 수 por el 있고 polvo de la 만질 수 tierra, 있는 por lo que 상태입니다. tiene el 그러나 그 cuerpo 몸은 생명, palpable, 곧 살아있는 영이기 때문에 pero su 영원히 vida 죽지 tiene 않을 una 수 vida 있었습니다. eterna, por lo que no 그런 아담을 moría 위해 하나님께서는 eternamente. 에덴 동산을 창설하신 Por 것이고요. este primer hombre Adán, Dios Padre 즉 creó el 아담이 먹을 huerto 수 de 있는 Edén. 과일 나무를 비롯한 Y en el huerto de 각종 Edén del 산적 segundo 초목을 cielo, Dios 조성하신 Padre creó 것입니다. los árboles 따라서 y frutos 에덴 para 동산에 Adán. 있는 모든 자연 Eso 환경도 toda la 생명의 naturaleza 아담의 del 상태와 huerto de Edén 같습니다. tenía misma condición del 아담이 아닌 primer 하와도 hombre de Adán. 마찬가지이며 그들이 그곳에서 나온 후손도 마찬가지입니다. Y los descendientes de Adán 영은 también 영이되 tenían el cuerpo 육의 viviente, es 공간에서도 decir, 볼 수 있고 aunque ellos 만질 수도 son 있는 espirituales, 상태인 것이죠. pero tienen el 이들은 cuerpo 영안이 palpable. 열려야만 볼 수 있는 Es decir, 영의 것들과 las cosas 다릅니다. de tercer 천사와는 cielo 다르죠. y cuarto cielo, por 그래서 ejemplo, los 같은 ángeles, 셋째 하늘의 존재와는 다른 serán 것이라 visibles 설명해 solamente con 주셨습니다. los ojos 그래서 espirituales. 둘째 Pero 하늘의 에덴 las 동산에 있는 cosas de 물체가 segundo cielo pueden, 첫째 하늘의 공간으로 나온다면 첫째 하늘에 있는 사람의 눈으로도 nosotros 볼 수 있다고 podemos ver a 목사님께서 esas 설명해 cosas de 주셨습니다. segundo cielo con nuestros ojos 에덴 carnales. 동산에 있는 것들이 즉 Es 죄를 decir, 입어서 si 아버지 saliera 땅에서 나오게 된다면 las cosas 이 de 육의 segundo 눈으로도 cielo 볼 수 a esa 있다고 tierra, 설명해 con 주셨습니다. nuestros ojos podemos ver a 이처럼 ellos. 둘째 하늘의 문이 열려 Y así, 둘째 si 하늘에서 se 있던 abrió la 물체가 puerta 첫째 de 하늘로 segundo 내려온 cielo 것은 y 성경 viniera 곳곳에 기록이 되어 y las 있는데요. personas y 먼저 las cosas de 창세기 segundo 7장에 cielo, 나오는 nosotros 홍수 podemos ver en la 심판의 에베르 Biblia. 기를 Por 먼저 ejemplo, 말씀해 la lluvia 주셨습니다. en diluvio de Noé. 창세기 7장 11절부터 Éxodo, 12절에 Génesis capítulo 7, 되던 해 versículo 11 al 곧 12 그달 dice, 17일 el año 600 de la vida de 큰 Noé, 기쁨의 en 새날이 el 터지며 mes 하늘의 segundo, 창들이 a los 열려 17 días de 40주일을 mes, 비가 땅에 aquel día 쏟아졌더라 fueron 하였습니다. rotas todas las fuentes 오늘날 de 대부분의 grande 사람들은 abismo 이 y las 말씀을 cataratas de los cielos 시고 fueron 아에서 abiertas 이러한 y 일로 hubo 생각하고 lluvia sobre la 있습니다. tierra 40 días y 40 noches. 바다의 깊은 Muchos 곳에서 샘이 científicos 터지거나 piensan 하늘에서는 que esa lluvia 엄청난 es 양의 비가 내렸다고 하는 un 것이죠. 그러나 suceso 상식적으로 de la 생각해도 tierra. 이러한 주장은 맞지 않습니다. Pero 즉, esto no 이렇게 tiene 말해놓고도 sentido. Esa 자신의 teoría no tiene 상식으로 생각해도 sentido. 말이 맞지 않죠. 그 많은 물들은 도대체 어디 있던 것이고 ¿Desde 그 많은 dónde 물들은 또 어디로 vino este 사라졌겠습니까? gran agua? 그러니 ¿Y 성경을 a dónde 믿는다고 desapareció este gran 하더라도 agua? 즉 이런 목자의 말씀으로 정확히 분별이 되지 않으니 Eso los 영적 científicos 믿음을 no podían 온전히 entender 가질 수 exactamente 없는 este 것을 봅니다. diluvio de Noé 그러나 우리 성도님께서는 científicamente. 목자의 말씀을 통해서 Pero en nuestra 이러한 iglesia, 큰 gracias a la 물들이, explicación del 이러한 pastor 물들이 principal, 어디서 podemos 왔고 entender 또 exactamente 어떻게 올라가게 desde 됐는지를 우리 dónde y 목자의 hasta 창세기 dónde 강해를 통해서 esas gran 너무나 자세히 잘 de esas 알고 aguas 계십니다. vinieron y fueron. 이러한 물들은 즉 모든 산을 덮을 만한 정도의 큰 Aquel 물이었다고 momento en diluvio de 주셨습니다. Noé y 우리나라의 todos 백두산 los montes de la tierra fueron 2740m, hundidos.
네팔의 에베레스트 산도 inundados. 8,848m가 된다고 합니다. Monte 이러한 Everest tiene 산들과 una 벽을 altura 이루는 de 큰 물이 왔는데 그 물들이 또 어디로 8.848 가겠습니까? metros. 이것은 이 말씀은 육의 세계 Entonces, 안에서 este gran 해답을 aguas, 찾아서는 안 된다 하셨지요. ¿de dónde vinieron 바로 y a dónde 둘째 fueron? 하늘의 에덴 동산에서 찾아야 Estas 된다 aguas 설명해 vinieron del huerto 주셨습니다. de Edén del segundo cielo. 창세기 1장 2절에 Génesis 하나님의 capítulo 1, 수면을 versículo 2 운행하시니라 dice, 했습니다. el Espíritu de 이것은 Dios se movía 본격적인 sobre la 천지 faz de 창조가 las 시작되기 전 aguas, es decir, 지구는 antes de la 온통 creación por 물에 6 días. 덮여 있었습니다. Dios Padre cubrió toda la 그런데 천지 superficie de 창조 la 둘째 tierra 날에 con aguas, 하나님께서 이 pero el 물을 segundo día 둘로 de la 나누십니다. creación, Dios Padre dividió esas 창세기 aguas en 1장 dos 6절부터 partes. 7절에 하나님이 Génesis 가라사대 capítulo 1, versículo 물 6 al 가운데 7 궁창이 dice, 있어 luego dijo Dios, 물과 물로 haya 나누게 하라 expansión 하시고 en 하나님이 medio de 궁창을 las aguas 만드사 y separe las 궁창 아래 aguas de las 물과 aguas. 궁창 E 위에 hizo Dios 물로 la 나누게 하심에 expansión 그대로 되니라 y separó 했습니다. las aguas que estaban 여기서 debajo de la 궁창은 expansión 우리의 눈에 y de las 보이는 aguas que estaban 하늘을 sobre la 뜻합니다. expansión y fue así. Aquí 궁창 안의 expansión es un 물은 cielo que podemos 지구의 바다와 vivir, que 호수가 podemos 되었고 ver sobre nuestra 궁창 위의 cabeza. 물은 에덴에 있는 Es 큰 decir, 깊은 y 산들로 las aguas 모이게 되었지요. debajo 그리고 이 에덴의 큰 de este 깊음의 cielo 산에서 ha 강이 sido 발원하여 el mar 에덴 동산을 적시고 y lago 창세기 de la 2장 tierra 10절부터 y las 14절에 aguas 나오는 네 sobre 개의 큰 강으로 las 나뉘어지게 aguas 된 arriba 것입니다. de esta expansión 하나님께서는 se ha 홍수 심판 때 congregado 바로 en 이 las 에덴의 fuentes del 큰 gran 깊음의 abismo. 샘들을 터뜨리신 Este 것입니다. grande 그리고 abismo 둘째 하늘 está 창을 en 열어 huerto de 첫째 Edén 하늘의 del segundo 지구에 cielo. 그 물이 쏟아지게 해 주신 En 것이죠. diluvio de Noé, Dios 에덴 Padre 동산은 지구와 비교할 수 abrió 없이 큰 곳이라 estas 설명해 fuentes del 드렸습니다. grande abismo. Y 그곳에 eso a través 즉 de esto, 그러한 y 곳에 강이 desde aquel 한다면 momento, 얼마나 y 큰 las 강이 많이 aguas y 있겠습니까? vinieron a esta 또한 이런 tierra 에덴 del 강에 primer 담긴 cielo. 물의 양도 지구의 모든 Hermanos, 물의 huerto 양을 de Edén es 합친보다 más 많다 grande que la 하셨지요. tierra, por lo que y el montón de 따라서 aguas, 에덴의 강물이 지구로 al monto 흘러나온다면 de las 능히 aguas que huerto 지구를 de Edén 덮을 수 pueden 있다 설명해 cubrir toda la 주셨습니다. tierra. 더욱이 하나님께서는 이 에덴의 강물만 쏟아내신 것이 아니라 Además, en el gran 에덴의 diluvio 강의 de Noé, 근원인 Dios 큰 Padre 깊음의 산들을 abrió 터뜨리셨다 las 성경에 기록하고 compuertas 있지요. de los 그리고 cielos. 첫째 하늘과 연결된 둘째 하늘의 Estas 문을 열어 compuertas 에덴에 del 있던 cielo 물이 이 땅에 significa las 비처럼 puertas 내리게 하신 del 것입니다. segundo cielo. 이를 창세기 Y es, 7장 esas aguas 11절부터 vinieron a la 12절에 tierra inmediatamente. 말씀하시기를 하늘의 창들이 열렸다 하신 것이지요. Génesis capítulo 7, versículo 11 그런데 y 12 창들이 dice, las 복수로 compuertas de 표현된 los 것을 볼 cielos 수가 fueron 없습니다. abiertas. Aquí, 이는 당시 no 일정 지역의 solo 하늘에만 una 열린 것이 compuerta, sino 아님을 muchas 나타낸다 compuertas de 하셨지요. los cielos fueron 즉 abiertas. 지구로 연결되는 En 둘째 aquel 하늘의 momento, 공간은 todas las 모두 compuertas 여신 것입니다. del segundo cielo 그래서 que 노아가 puede 살던 ser 지역뿐 conectado a 아니라 la tierra 지구 전체에 fueron 둘째 abiertas. 하늘에 Y eso 물이 en toda 한꺼번에 superficie 쏟아졌고 de la tierra 40일 만에 derramaron las 지구의 aguas 가장 높은 inmediatamente. Y eso 산까지 en 덮을 40 수 días. 있었던 것입니다. Y hasta 그리고 el 이 monto 물은 más, 심판이 끝난 más 후에 alto fue 다시 둘째 하늘로 inundados. 올려지게 Después 되었습니다. de la 창세기 inundación de 8장 Noé, 1절 todas las 2절에 aguas 하나님이 quitaron 노아와 그와 a través de 함께 espacio, 방주에 있는 a través de 모든 puerta 들짐승과 우치로 espiritual. 번영하사 바람으로 Génesis 땅 위에 capítulo 불게 8, 하시되 versículo 물이 1 강하였고 al 2 dice, 기쁨의 y se 샘과 acordó Dios de Noé y de 하늘의 todas las 창이 bestias 막히고 y de 하늘에서 todo 비가 el 그치게 ganado 하고 que estaban con 기록하고 él en el 있죠. arca. Dios hizo 홍수 심판이 pasar 끝날 un 때 viento sobre la tierra 하나님께서는 y 우선 터뜨리신 decrecieron las 샘들을 aguas y 막으셨습니다. se cerraron 다음으로 las fuentes 둘째 de 하늘의 abismo y las 물이 더 이상 compuertas del 첫째 cielo 하늘의 y se 지구로 detuvo 내려오지 la lluvia del 못하게 cielo. 하늘의 창도 Dios Padre 막으셨지요. se cerraron la 그런데 fuente de 첫째 abismo y 하늘과 las 둘째 하늘의 compuertas del 사이의 cielo y 공간을 eso no 완전히 derramaba más 닫으신 aguas 것은 del 아니라 segundo cielo. 하셨습니다. Pero Dios 하나님께서는 Padre 땅 위에 바람을 불게 no 하심으로 cerró por 물이 completo las 강하게 하셨는데요. compuestas del cielo. 여기서 바람은 자연적인 Y 바람이 luego 아니라 Dios Padre 하셨습니다. envió un 바로 viento, 하나님께서 부리시는 no viento 내 natural 생물을 de la 통해서 tierra, sino 일으킨 Dios Padre hizo 바람을 este 말한다. viento 목자님께서는 설명해 주셨지요. por 4 seres 지구를 vivientes. 덮은 물이 수증기 등의 형태로 Por este 다시 viento 둘째 tan 하늘의 fuerte, 에덴으로 las 올라가게 aguas 된 que 것입니다. cubrió toda la tierra 이러한 y 연유로 se 성경에는 convirtieron 하늘의 en 창이 vapor, 닫혔다 es en 하지 forma de 않고 vapor. 막혔다 Estas 한 aguas 것이지요. volvieron 이처럼 al 둘째 segundo 하늘의 cielo, 에덴에 있는 es decir, al 것이 huerto de Edén. 첫째 하늘로 나오거나 둘째 하늘로 Y 들어갈 así a 때는 través de las 하나님께서 puertas 내 del 생물을 segundo cielo 운행하십니다. y 이것도 잘 기억해 두시기 바랍니다. las cosas del segundo, 다음으로 las 둘째 cosas 하늘의 del 문이 huerto de 열려 Edén 둘째 pueden 하늘에 venir 있던 a esta 물체가 tierra. 첫째 하늘로 내려온 사건은 Hay otro 또한 소돔과 suceso, 고모라 por ejemplo, 심판의 불과 el 엘리야 fuego 선지자가 que 흘려졌던 destruyó la 불을 ciudad 볼 Gomorra 수 있습니다. y Sodoma, 둘째 también 하늘에 el 있는 fuego 에덴 동산의 공간의 que 특성은 영은 영이 된 trajo Elías. 입으로도 보이고
Hermanos, el carácter de segundo cielo es un espacio, pero con cuerpo palpable. Por lo que las aguas, el fuego del segundo cielo, también tiene misma forma que tiene fuego y agua de esa tierra. Génesis capítulo 19, versículo 24 dice: Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Aquí dice, de parte de Jehová desde los cielos. Esto significa, Jehová Dios abrió la puerta del segundo cielo para hacer llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego del segundo cielo. Cuando Elías tenía una confrontación contra 850 sacerdotes de otros dioses también. Primero Reyes capítulo 18, versículos 37 al 38 dice: Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Este fuego es un fuego del segundo cielo. Hermanos, antes de oír la palabra del pastor principal, nosotros no podíamos entender. Pero ahora debemos pensar profundamente. Si viniera ese fuego desde el cielo de la tierra, entonces no tiene razón, porque la altura tan alta tiene temperatura tan baja. Por ejemplo, cuando viajamos en avión, podemos ver un 70 grados bajo cero fuera de avión. Pero ese fuego vino desde el segundo cielo, por lo que pudo venir hasta la superficie de la tierra. En otro caso es Obunis. Obunis también vino a esta tierra a través del espacio del segundo cielo. Gracias a la enseñanza del pastor principal, nosotros ya sabemos que todavía, ahora mismo también, los descendientes de Adán viven en el huerto de Edén. Porque después de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, solamente Adán y Eva fue expulsado. Antes de cometer este pecado, Dios Padre dijo a Adán y Eva: y llenad y fructificad. Con esta palabra de Dios Padre, Adán y Eva tenían muchos hijos. Los descendientes de ellos todavía viven en el huerto de Edén. Transcurriendo mucho tiempo, ellos ahora tienen gran civilización. Cuando Pastor Principal predicó esto, Pastor Principal nos dijo sobre esto. Dios Padre explicó sobre esto. Desde creación de Adán, y pasó muchos tiempos, y luego comió del árbol de la ciencia y del bien. Antes de cometer este pecado, antes de comer el árbol de la ciencia del bien y además, Adán tenía gran potestad. Y los hijos descendientes de Adán y Adán también pudieron viajar a esta tierra. Pero después del pecado de Adán, ellos no pudieron venir liberalmente a la tierra. Pero en el caso especial, en el caso permitido por Dios, ellos también, los descendientes de Adán también pueden venir a esa tierra. Cuando vienen a esa tierra, ellos vienen a nuestra tierra en Obunis. Cuando Pastor Principal hizo una peregrinación en 2004 y un ovni fue tocado en la foto de Pastor Principal. Aquel momento, Pastor Principal estaba predicando sobre el estudio de Génesis. Dios Padre garantizó su explicación con esta foto. La mayoría de los no creyentes piensan que en ovnis habría un extraterrestre, pero no tiene razón. Los descendientes de Edén o querubines de Edén están dentro de ovnis. En Estados Unidos y Reino Unido, y casi todo el mundo reconoce la existencia de ovnis. En el caso de Estados Unidos, ya está listo para reaccionar en el caso de ver
el ovni. UFO가 있는 것을 나라에서 Lo que 정식적으로 quiero decir es que 인정하시죠. oficialmente Estados Unidos 그러나 reconoce 이 la 지구상의 existencia de 기술로는 ovnis. 결코 Pero con 이 tecnología UFO를 de ser 가릴 수가 humano no 없습니다. pueden tomar, no 아무리 빠른 pueden 속도가 있다 capturar 한들 바로 이 UFO는 y 제 acercarse 이하늘의 a 공간에서 los ovnis, 날아가고 porque los 있으니 ovnis 잡을 es 수가 una 없는 existencia, 것이죠. es una cosa de 그런데도 segundo 사람들은 cielo. UFO로 También 존재를 puede 인정하지만 desaparecer a través 이것이 de la 무엇인지, puerta 왜 espiritual, por lo que 외계인이 de repente 하면서도 왜 desaparecen. 이들은 우리가 연락하지 Eso no 않는지 creyentes 이런 비밀한 y 것들을 la mayoría 말씀을 통해 알지 la mayoría de la 못하니 gente no puede 알지 못하는 entender 것을 볼 estas 수가 cosas 있습니다. porque ellos no saben la 우리의 explicación del pasador UFO는 principal. 우리의 인공위성처럼 특수한 목적을 가지고 사용되고 있다고 생각하시면 되겠습니다. A propósito, los ovnis 오래된 동성애 tienen su 사람들은 meta de uso, 하나님께서 정하신 es 공사이기 decir, para 때문에 viajar a esa 지구에 tierra, 내려와서 los 우리와 descendientes de Edén. 악수하거나 또 Hay una 대화할 수는 ley tan 없습니다. 장차 목장을 rígida, por 통해 lo que los UFO를 탄 이들이 descendientes de Edén 외계인이 no 아니라 pueden 바로 tener 에덴 contacto 동산에 con 사는 nosotros. 사람이라는 즉 Es 아담의 decir, con 후손이라는 seres 이런 humanos 것을 ellos no pueden tener 명백히 contacto. 증거할 때가 분명히 Pero 올 un día, 것입니다. pastor principal 그것은 mostrará 둘째 gran milagro 하늘의 ante 공유보다 nuestros 더 높은 ojos. 차원의 공유를 소유하여 활용하면 Pastor principal 가능한 일이라 traería 설명해 주셨지요. un ovni ante 이를 위해 nuestros ojos. 성도들도 Pero para 늘 esto, 기도해 pastor principal 주시기를 debe colmar 바랍니다. la justicia más allá del 다음으로 segundo cielo. 예수님께서 Eso 태어날 nosotros 때 debemos orar por el 동방 pastor 박사를 principal 인도한 continuamente. 별도 둘째 하늘의 별이라고 Las 목사님께서 설명해 la 주셨습니다. estrella que 마태복음 dirijo 2장 a los 9절에 tres magos, 박사들이 왕의 también la 말을 estrella 듣고 del 갈새 segundo cielo. 동방에서 Mateo 보던 그 capítulo 2, 별이 versículo 9 dice, 뭉쳐가서 ellos 인도에 habiendo 가다가 oído al 앞에 rey 있는 se 곳 위에 fueron. Y aquí 머물러 la 서는지라 estrella que 했습니다. habían visto en el 하늘의 oriente 별이 iba 동방 delante 박사의 de ellos 골조를 hasta 맞춰 que 가다가 llegando 서다를 se detuvo 반복했고 sobre donde 목적지에 estaba el 도달했을 때는 niño. 멈춰 선 것이지요. En el viaje de 어느 tres 생각에 magos, 공도할지라도 ellos tenían que 이 descansar 동방 y 박사들은 dormir. 베들레헴과 가까운 곳에 사는 분들이 Ellos vinieron de 아닙니다. este país tan 그렇다 lejos, 한다면 de este, 나귀를 타던 y 말을 eso 타던 마차를 타던 또 viajaron 사막을 지나가야 되고 por muchos 지금처럼 días. 포장도로로 También 길이 tenía 잘 que 되어 있는 것이 pasar, 아니죠. 그러면 사막을 지나갈 때는 pasar a través 속도가 de 느려질 것이고 desierto. 또 가다 Ellos a 저녁이 veces 되면 tenía que 부족해질 viajar muy 것이고 lentamente, 많은 a veces 시간이 tenía que 걸리실 것입니다. descansar y dormir. 그런데 불구하고 A 이 pesar de 둘째 esto, 하늘에 있는 esa 별을 estrella 통해서 que 아버지께서 dirigía a esos 역사하심으로 tres 이 magos 박사들이 갈 때는 또 같이 함께 이동하고 movía muy 멈췄을 때는 lentamente. A 함께 veces se 멈춰 detuvo por 있었다. esos tres magos. 목사님께서는 Cuando tres 설명해 magos 주셨습니다. dormían, la estrella también se 만약 이 detuvo. 별이 첫째 하늘의 Pero 별이라면 supongo que 천체의 esta 질서를 깨뜨림으로써 estrella 엄청난 hubiera 문제가 estado en el 발생했을 primer cielo, 것입니다. es decir, en el 첫째 espacio 하늘의 별들은 en nuestro espacio, 설정된 entonces 경로대로 causaría gran 질서있게 problema. 운행하기 때문이죠. En este primer 그러므로 cielo, 당시 todas las 박사들을 estrellas 인도한 별은 se 첫째 하늘의 mueven 별이 en 아님을 orden 알 수 tan 있습니다. exacto. Por lo que 하나님께서 esta 둘째 estrella 하늘의 별을 que dirigía a los 움직임으로써 tres magos 첫째 하늘에 no es esta 어떠한 estrella 영향도 주지 de 않으신 primer 것이죠. cielo, sino 그리고 de 별이 segundo 움직이는 cielo. 둘째 하늘의 공간을 열어 Es 박사들의 decir, 눈에 esta estrella 보이게 하신 no 것입니다. vino a 즉, este 둘째 primer 하늘에 있는 cielo, 그 별을 sino 첫째 하늘로 solamente 끌어들이신 것이 abrió un 아닙니다. espacio del segundo 공간을 cielo, 여셔서 por lo que 이 los tres 별은 magos 둘째 magos 하늘 podían 베들레헴에서 ver 계속 움직이고 있지만 esta estrella 공간을 que 열어서 estaba en 첫째 el 하늘에서 segundo cielo. 둘째 하늘에 있는 별이 보일 수 Es 있도록 decir, Dios 하신 Padre 것이라 permitió a 설명해 estos 주셨죠. tres magos ver a esta 하나님께서는 estrella del 이러한 segundo 별의 cielo. 이동을 수차례 보여주셨습니다. Dios Padre mostró este milagro a 동시에 나란히 nuestros 이동하는 miembros 세 muchas 개의 별, veces. En nuestra iglesia nosotros vimos 지그재그로 이동하는 ver 별, tres estrellas 방향으로 que 이동하는 movían juntos. 첫째 하늘에서 También 이끌어 una 온 estrella, 별들을 una 우리에게 estrella que movía 보여주셨습니다. en zigzag. 그냥 별의 이동만 보여주셔도 우리에게 너무나 감사하고 바로 목자의 권능을 통해서 우리는 이동하는 별도 볼 수 있구나. A través del movimiento de las estrellas, nosotros podemos confirmar la enseñanza del pastor principal. Si no hubiéramos visto este milagro, entonces algunos miembros habrían tenido un dudar. 또 세계가 함께 움직이는 별도 보여주시는 이런 것들을 우리에게 친히 보여주셨다는 Así Dios 사실입니다. Padre nos mostró este milagro, 그러니 우리는 얼마나 por lo que nosotros somos tan benditos. 목자를 통해서 Gracias al pastor principal, nosotros podemos experimentar este poder palpable. Gracias a ese milagro, nosotros no podemos dudar. Eso ustedes son gran benditos. Por último, quiero decir una cosa más. Los éxodos y los israelitas que salían de Egipto y comieron maná en el desierto. Éxodo capítulo 16, versículo 4 dice, y Jehová dijo a Moisés, aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Dios Padre envió la maná, aliento del cielo, como un lluvia, por 40 años en el desierto.
Esta maná era como semilla de culantro blanco y su sabor como de hojuelas con miel. 이것은 바로 에덴 동산의 사람들이 Esta 먹는 maná es un 것임을 우리 alimento 목자님께서 del 이 huerto de 말씀을 Edén. 증거하시면서 설명해 주셨습니다. 이 에덴 동산에 사는 사람들은 Las 많이 personas del 먹지 huerto de 아니하고 Edén no necesitan 하셨습니다. comer mucho 우리 como 성도님들 이번 nosotros. 설 만남에도 우리 목자님께서 En la reunión con 사택에서도 Pastor 많은 Principal, creo que 음식을 en 준비해 la casa de 주셨죠. Pastor Principal 그래서 우리 ustedes comieron 성도님들이 mucho 너무나 그 음식을 맛있게 또 행복하게 porque 서로 대화 나누시면서 había 행복하게 los 먹는 alimentos tan 모습을 많이 뵐 수 deliciosos. 있었는데요. 그러나 이 에덴 동산 사람들은 이 Pero los 음식을 descendientes 많이 de Adán que 배부르게 viven en el 먹지 huerto de Edén no 않는다 necesitan 설명해 comer 주셨습니다. muchos alimentos. 바로 소식을 한다 Es 목사님께서 decir, 설명해 comen tan 주셨는데요. 그렇기 pequeño, 때문에 tan 이 poco. 만나도 Y 많은 양 eso, 먹고 y 배부를 그런 양이 maná 아니라 no 우리에게 necesitaba 필요한 mucho. 양을 Solamente 아버지께서 Dios 에덴 Padre 동산에서 envió 먹는 그 만나를 el 우리에게 aumento 주셨다 necesario 말씀해 por los 주셨습니다. israelitas. 즉 출애굽 백성에게 주셨다고 말씀해 주셨죠. 사랑하는 성도님들, Amados hermanos, 이스라엘 al 백성들이 principio los 처음 만나를 israelitas 먹었을 se 때는 sorprendieron 굉장히 mucho 신기했을 것입니다. gracias a 자신이 대입하지 ese milagro 못했던 하늘의 extraordinario, 양식을 porque 배웠기 nunca 때문이죠. comía los alimentos 비유대로 먹을 del 것이 cielo. 없는 여러분에게 아침마다 Supongamos 먹을 que usted 양식이 놓여 pudiera tener 있다고 상상을 alimento cada 해보십시오. día 얼마나 gratuitamente, entonces 신기하겠습니까? sería gran 그것도 milagro y 아버지 하나님께 bendición. 친히 내주신 Además, 양식으로 un 한다면 alimento que Dios 얼마나 Padre 감격이 되시겠는지요. dio. 그러나 Pero 날마다 los 만나를 먹다 israelitas 보니 그 y 마음이 entumecieron 변개하는 sus 것을 보게 corazones y 됩니다. quedaron aburridos 하나님께서 친히 porque 날마다 podían 양식을 comer este 주셔서 alimento del 처음에는 cielo cada 감사하고 día. 감동이 Al 되었지만 이 principio fueron 40년 걸린 이 시간 emocionados, 속에 pero por 만나를 40 먹다 años 보니 ellos 나중에는 quedaron 불평하는 aburridos y 장면이 se 나오게 quejaron de 되는 것을 maná. 볼 수가 있습니다. 즉 유괴의 사람들이다 보니 Ese 금방 corazón del 실증을 hombre de 내는 la 것이죠. carne. 그 후 가데스 Y 바나에서 luego en 연민의 Cádiz 부정적인 Barnea, 정탐 por 군대를 보고를 la 들었을 때 información 심히 de 하나님을 información 원망함으로 negativa 하나님을 de 10 노엽게 하는 일들이 espías, 있게 됩니다. ellos se 이에 quejaron de 결국 Dios y 여호수아와 갈렙을 menospreciaron la 제외하고 promesa de Dios. 20세 된 자들은 Debido a 모두 esto, excepto 광야에서 José y 죽음을 Caleb 맞게 y toda la 됩니다. gente más 우리는 allá, 이것을 más 통해서 de 무엇을 20 깨우쳐야 años 하는지요. mayores, murieron en el 신명기 desierto. 8장 ¿Qué 3절에 debemos 너를 pensar de esto? 낮추시며 너로 주의케 Deuteronomio 하시며 capítulo 8, 또 너를 versículo 알지 3 dice, y 못하게 te afligió, y te hizo 너도 tener hambre, y 알지 te 못하며 sustentó 내 con 열조도 maná, 알지 comida 못하는 que no 만나를 내게 conocías tú, 먹이신 ni tus 것은 padres la 사람이 habían 떡으로만 conocido, 사는 것이 para 아니요 hacerte saber que 여호와 no 입에서 solo de 나오는 pan 모든 vivirá el 말씀으로 hombre, mas de 사는 todo 줄을 lo que 너로 sale de la 알게 boca de 하려 Jehová 하심이라 vivirá el 말씀해 hombre. 주셨습니다. 즉 Es decir, 이러한 no debemos 하늘의 estar 것들을 자주 본다 entumecidos, 해서 aunque 마음이 podemos 무뎌지면 안 experimentar 되는 것이죠. milagro muchas 우리 veces. 목자님께서는 En nuestra 이번 iglesia, el pastor 주일날도 principal nos mostró 우리에게 gran milagro 생명의 muchas 말씀을 많이 veces. 증거해 También la 주셨습니다. palabra de la vida. 그러면서 이전에 20년 전, 30년 전에 있었던 일들도 En el 바로 domingo 어제 pasado, 일처럼 predicando a 기억하여서 nosotros, 말씀해 pastor 주신 principal nos 것을 explicó 볼 수 muchas veces 있으셨죠. el 왜 milagro en la 그러하십니까? historia de nuestra 아버지와 iglesia 함께 también. 하셨던 ¿Por qué? 아버지께서 역사하셨던 Porque 것은 pastor principal 마음으로 새기셨기 때문입니다. y 그래서 바로 어제 일처럼 grabó el 기억하시고 milagro y 그 gracia de Dios 감동으로 Padre en su 말씀을 corazón. Por lo que 증거하신 con 것을 우리 misma 성도들은 emoción 보셨습니다. nos 그래서 explicó 우리를 otra vez. 위해서 지금 공의를 채워주고 계시기 때문에 Ahora Pastor 기억 Principal 여부는 está 없으시지만 atesorando la 우리 justicia en lugar de 성도님들 nosotros y 상담하고 eso no tiene 말씀을 buena memoria. 증거하면 그 Pero 누구보다도 Pastor 잘하실 수 Principal 있다. puede 우리 recordar 목사님 bien 말씀해 la gracia de 주셨죠. Dios en su 즉 historia. 아버지께서 행하신 일들은 모두 마음으로 Y 기억하시고 así Pastor Principal 마음으로 siempre 차곡차곡 recuerda la 쌓아 gracia de 놓으셨기 Dios Padre en 때문입니다. su corazón. 우리 성도님들 마찬가지시죠. Nosotros 우리 también. 성도님들도 목자를 통하여서 지금까지 Nosotros también 많은 debemos 기사와 recordar, 표적과 atesorar la 기능을 gracia 목도해 de 오셨습니다. Dios Padre 우리 y el 성도님들 milagro 한번 de Pastor 손을 Principal 들어보다 제가 y en nuestro 여쭤본다면 corazón. 다 손을 드실 Creo que la 것입니까? mayoría de ustedes 나는 ya 잠자리 puede 앉아서 recordar. 봤어요. Por ejemplo, 아니면 이렇게 cada 아버지 uno de 하나 ustedes tiene 목자의 su 권능을 propia 체험해 experiencia 봤어요. del 우리 milagro de Dios 성도님들 한 Padre. 생각을 Por 한다면 몇만 ejemplo, 년치를 해도 las libélulas, 모자르시죠. arcoíris 이렇게 우리 y sanidad 성도님들 각 한 divina, etcétera, 분마다 etcétera. 목자의 Y así 권능을 cada uno de 체험하신 ustedes ya 자신만의 experimentaron 간증을 el milagro del 해주십니다. Pastor Principal. 근데 그 Tiene su propio 간증은 testimonio. 얼마나 Pero 소중히 ¿cuántas 보관하고 veces 계신지 얼마나 그것을 마음에서 usted recuerdan, 생각하며 또 piensan 새기고 otra vez 있는지를 esta gracia 돌아보실 수 y 있으면 milagro en 참으로 su corazón? 좋겠습니다. 아까 매거진에 말씀하신 것처럼 만민 찬양도 7주년이 La alabanza de Mamé también. 매거진에 나오셨죠. En 그렇습니다. 3 이 만민 찬양도 de febrero 아버지께서 목자를 era 보시고 el 우리에게 séptimo aniversario de la alabanza de 찬양입니다. Mamín. La alabanza de Mamín 매거진에서도 어떤 es 분들이 una alabanza 찬양하시는데요. 그렇습니다. que Dios Padre 이 dio a 찬양을 부를 때 nosotros gracias 우리는 a 목자의 Pastor 사랑을 더 Principal. 깊이 느낄 수 Cuando 있고 alabamos esta 아버지의 alabanza, 사랑, nosotros 주님의 podemos 사랑을 sentir 더 más 가슴 profundamente el 절절히 amor de 느낄 수 Dios 있는 Padre, el amor 너무나 del Señor, el 아름다운 amor de Pastor 찬양이죠. Principal. Es una alabanza tan hermosa. 성도님들께서 지금 이 7주년 되는 이 시간 속에 얼마나 나는 만민 찬양을 En 마음으로 este séptimo 감사히 여기며 aniversario, 당연히 우리 성도님들 ¿cuánto 너무나 감사하고 agradecimiento 또 tiene 너무 즐거움이 ustedes por 있지만 얼마나 por esta 말씀을 alabanza de 시간마다 Mamín? 더욱더 ¿Cuántas 즐겨 veces 부르시고 cantan 감사한지 esta 그 alabanza 감사한 en su 마음이 vida? 얼마나 또 유지되고 있는지 다시 한번 Otra 점검해 vez 보시면 chequeamos 좋겠습니다.
juntos. 사랑하는 성도님들, Amados hermanos,
Entonces, porque Dios Padre nos muestra este gran milagro más allá de la justicia del primer cielo en nuestra iglesia, ¿por qué? Yo explicaré tres razones de este gran milagro. Primero, la razón por qué Dios Padre nos muestra este gran milagro. Primero, Dios Padre quiere que nosotros podamos quebrantar pensamiento carnal y tener fe espiritual. Desde el nacimiento, nosotros tenemos conocimiento del mundo. La manera de conocimiento del mundo es una enemistad contra Dios. Por ejemplo, evolucionismo que aprendimos en la escuela no tiene sentido. Todo el mundo fue creado por Dios. Eso, evolucionismo no tiene sentido. Y así aprendimos muchos conocimientos opuestos a Dios. Y eso, debido a este conocimiento malo, nosotros tenemos un problema para tener la fe espiritual. Eso los evolucionistas no pueden aceptar al Señor Jesucristo. Génesis capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Los evolucionistas, ¿cómo se puede creer esta palabra? Por lo que para tener la fe espiritual, primeramente debemos quebrantar la duda y conocimiento de la carne. Como evolucionismo, toda la teoría, todo el conocimiento contra Dios debemos quebrantar. Si no, no puede creer la escritura de la Biblia. Aunque asiste a la iglesia, ¿cómo se puede recibir la salvación? En el caso del pastor principal, pudo creer todo el contenido de la Biblia. Aunque asiste a la iglesia ardentemente, si no pudiera tener la fe espiritual, no podría recibir la salvación. Aunque leyera muchas veces la Biblia, no podría recibir la salvación sin fe espiritual. Eso, con fe carnal, no puede recibir la salvación, no puede recibir la respuesta a su oración. Eso, primeramente, debemos convertir nuestra fe carnal en fe espiritual. Para esto, primeramente, 2 Corintios capítulo 10, versículo 5 dice, derivando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y así debemos quebrantar toda la teoría humana y conocimiento contra Dios. Para esto, debemos experimentar la obra de Dios Padre. Antes, anciano Juan Yuna también experimentó esta obra de Dios Padre a través del pastor principal y eso pudo quebrantar su propia teoría. Los discípulos del Señor Jesús también, acompañándose con Jesús, y pudo experimentar mucha obra milagrosa. Gracias a este milagro, ellos pudieron quebrantar muchos pensamientos carnales. Y luego pudieron morir como mártires por el Señor. Pastor principal también, para que podamos tener la fe espiritual, por 34 años nos mostró muchas señales, prodigios y milagros extraordinarios. Aunque algunas personas tenían su propio conocimiento, su teoría propia, pero quebrantando su propia teoría, está entrando en espíritu completo. La razón, y así, Dios Padre quiso sembrar la fe espiritual en nuestro corazón a través de la obra milagrosa del pastor principal. La razón por que Dios Padre nos muestra este gran milagro, el segundo, confiando al pastor principal, nosotros debemos cumplir la voluntad de Dios Padre. Por 34 años hemos visto el milagro extraordinario en nuestra iglesia. Con conocimiento y con teoría mundana, nosotros no podemos entender, no podemos explicar. El año pasado, en el retiro de verano, nosotros experimentamos el viento celestial. ¿Quién puede entender esto? No creyentes. Sin experimentar personalmente, no podría entender, porque con teoría humana no puede explicar. Pero en nuestra iglesia, por 34 años hemos experimentado. Salmos capítulo 62, versículo 11 dice, una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder.
como esta 말씀하신 대로 palabra, 이러한 권능은 todo el poder de 아버지 Dios es 하나님께로부터 de 오는 Dios. 것이며 이러한 권능을 행하시는 목자님이 Eso. 얼마나 Y pastor principal, 아버지의 사랑을 cuando 받으신 pastor principal 분이신지 puede 우리 experimentar, 성도님들은 puede mostrar este 너무나 poder, 잘 nosotros 알고 podemos 계십니다. entender el 성경을 amor de Dios 살펴보면 Padre hacia 하나님의 pastor 사랑을 principal. 믿고 신뢰하는 En la 사람에게 Biblia también, 하나님의 las 능력이 personas 나타났던 que 것을 볼 수가 confían 있습니다. en Dios y 여호수아는 reciben el amor de 모세를 Dios 그림자처럼 podían 따라다니며 mostrar 온 el poder de 백성들이 Dios. 모세를 원망하며 Josué 대적할 siguió a 때에도 su Moisés como 변함없이 su sombra, 모세를 믿고 aunque 순종했던 todo el 장면이 기록이 pueblo 되어 estaba contra 있습니다. Moisés, pero Josué 또한 nunca 이러한 traicionó a 여호수아였기 때문에 Moisés. 해와 달아 멈춰라 Gracias a esa 명할 때 obediencia, 하나님께서 그 él 말씀을 pudo 보장해 주셨던 detuvo 것을 성경에 el 기록하고 sol y la 있지요. luna 또한 y ha 엘리야의 sido 제자인 sucesor de 엘리사는 Moisés. 끝까지 엘리야를 Eliseo 쫓았습니다. siguió también a 스승의 Elías 갑절의 y 영광을 luego 받았으며 recibió el doble 많은 porción 표적을 de 행함은 la 뿐더러 영광으로 doble, 적국의 doble 비밀한 porción de 것까지 espíritu de Elías 나라를 y 구원케도 luego pudo 했지요. ayudar a su país. 예수님의 제자인 베드로도 역시 Discípulo de Jesús, Pedro también 주님을 confiaba 신뢰하였기에 en Jesús. 예수님께서 말씀하신 것들을 Luego pudo 하나하나 sacar 순종해 una 나가는데 그 moneda 갖고 있던 생각들을 de la 깨뜨리고 boca de 결국은 주를 pez 위해서 y 거꾸로 십자가 puso 지기까지 pagar 순교할 impuesto 수 있는 베드로가 y 된 luego 것을 murió 볼 en la 수가 cruz. 있습니다. 지금도 마찬가지입니다. Ahora también, 목자 하나 되어 los que 순종을 tienen una 말하는 confianza en 사람은 pastor principal y los 부족함이 obedientes 있다 a la palabra del pastor 즉 principal, 목자의 말씀 믿고 y 순종하니 아버지께서 aunque no 함께 sea 하심으로 perfecto todavía, 삶의 능력을 넘어선 puede 많은 mostrar 역사들을 milagros 체험하게 하시는 extraordinarios 것입니다. en 이번 신년 espacio de 기도 pastor 제목 때도 principal. 목장님께서 말씀해 주셨는데요. En el sermón de título de oración de este año, pastor principal también predicó, para ser protagonista, para salvar a muchas almas, deben confiar a pastor principal. Cuando sea uno con pastor principal con confianza, puede ser protagonista de la misión mundial de Mamín. Cuando tiene esta confianza, no puede ser arrogante, solamente glorificar a Dios Padre. Para esto, primeramente deben tener una confianza perfecta en pastor principal. En el futuro, mucha gente de nuestra iglesia viajará por varios países con pañuelos poderosos sobre el cual el pastor principal había orado. Cuando tiene esta confianza por completo, no será arrogante mostrando el gran milagro. Y así, los hombres del Espíritu y Espíritu completo, que ha sido uno con pastor principal, puede mostrar la gloria en todo el mundo, en el nombre de Mamín. Mirando esa gloria, y todo el mundo vendría a Dios Padre y recibiría la salvación. Y así, para ser uno con pastor principal, Dios Padre nos mostró gran señal y prodigio por 34 años. Como vimos en Mamín Megojen, hasta ahora pastor principal ha atesorado 99%, pero para tomar este 99%, nosotros, de parte de nosotros, debemos confiar en pastor principal. Esta es 1% de la justicia que debemos llenar. Es decir, confiar en pastor principal es un clave de tomar este 99% que pastor principal había llenado. ¿Cuánta confianza tiene ustedes otra vez? Por favor, chequean otra vez para cultivar confianza 100%. La tercera razón que Dios Padre nos mostró este gran milagro es que Dios Padre quiere que nosotros tengamos la esperanza del reino de los cielos. Cuando no tenemos esperanza del reino de los cielos, nosotros no podemos circuncidar nuestro corazón con felicidad. Aunque por un momento podemos trabajar fielmente en la iglesia, pero si pierda la llenura del Espíritu Santo, volverá al mundo y se desanimará. Además, comparado con otros, se desanimará. Luego volverá al mundo otra vez. Además, y cuando compara con sus amigos no creyentes, y puede desanimarse y quiere volverse al mundo. Si tiene este tipo de estado, si usted está en ese estado, entonces se deben chequear otra vez la esperanza del reino de los cielos. Los miembros de la iglesia primitiva perdieron muchas cosas, tan solo creer en Dios, en el Señor Jesucristo. Ellos perdieron toda la riqueza, toda la propiedad y perdieron todos sus amigos. Tenían que esconderse para evitar de persecución. Tenían que pagar por varios países. A veces tenían que vivir en la tumba. Si fue cautivado, fue lanzado al pozo del león y murió como mártires en la cruz, o fue decapitado, fue quemado. Pero en medio de esta gran tribulación, ellos nunca se quejaban.
muriéndose, ofreció a Dios Padre la alabanza de agradecimiento y así guardaron su fe. Porque ellos tenían la esperanza del reino de los cielos, es una vida eterna. Ellos no experimentaron el poder de Padre Dios como nosotros. Ellos no pudieron ver el milagro como nosotros. Ellos no podían tener la alabanza de Mamén. Pero tan solo oír el Evangelio de Jesucristo, ellos vencieron esta gran tribulación. Entonces, ¿cómo están ustedes? Por 34 años, a través de Pastor Príncipe, hemos visto gran milagros y poderes, señal y prodigio, y por lo cual nosotros podemos entender la existencia de Dios y existencia del mundo espiritual. Además, Pastor Príncipe hizo unas imágenes de 3 dimensionales del castillo de Pastor Príncipe y gracias a esto nosotros podemos tener más esperanza del reino de los cielos. Y así, cuando tenemos la esperanza del reino de los cielos, podemos vencer el mundo. Espero, es mi oración por ustedes. Como dije hoy, los israelitas al principio estaban tan agradecidos cuando tomaron maná, pero luego se quejaron. Nosotros no debemos hacer así. Nosotros debemos mantener el agradecimiento en nuestro corazón, mirando cada momento, cada mes, cada semana, el milagro a través del pastor principal. Siempre debemos atesorar esa gracia y milagro y testimonio en nuestro corazón para andar con fe continuamente. Quiero decir la conclusión. La palabra de hoy, hoy yo prediqué sobre el espacio del segundo cielo y también el milagro a través de la puerta del segundo cielo. Diluvio de Noé y fuego de Sodoma y Gomorra y fuego de Elías y movimiento de estrellas. Explicando así, yo expliqué por qué Dios Padre nos permitió este milagro. Primero, debemos quebrantar nuestro pensamiento carnal y tener fe espiritual. Segundo, debemos confiar en el pastor principal y ser uno para cumplir la misión y la voluntad de Dios Padre. Tercero, debemos tener la esperanza del reino de los cielos y vida feliz. La palabra de hoy, Lucas capítulo 10, versículo 23 al 24 dice, y volviéndose a los discípulos, Jesús les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Nosotros vivimos en el mundo lleno de pecado, pero gracias al pastor principal hemos visto gran milagro a través del pastor principal por 34 años. Gracias a esto crecieron nuestra fe. Como palabra del Señor Jesucristo, nosotros somos tan benditos, bienaventurados. Ahora estamos en comienzo de tercera etapa de la iglesia. Y eso, atesorando este milagro en nuestro corazón, debemos crecer en nuestra medida de la fe. También debemos recordar la gracia y devoción del pastor principal que nos ha mostrado este gran milagro. Recordando este amor y devoción del pastor principal, debemos ser fruto hermoso en este año. Es mi oración por ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. Meditando en la palabra de hoy, oramos. 우리 목자님께서 설교해 주셨던 차원과 공헌의 말씀을 들어보게 되었습니다. 참으로 감사합니다. 이런 귀한 목자가 계셔서 우리가 영의 세계를 알게 하시고 깨우치게 하시며 믿음이 되게 하시며 참으로 감사드립니다. 목자님이 계셨다면 우리가 어찌 영의 세계 일들을 알 수 있겠는지요. 하나 이제 아버지 사랑 가운데서 목자를 통하여 우리가 보고 듣고 체험했던 모든 것들을 마음의 새김으로 말미암아 더 큰 열매들을 맺혀가는 복된 성도 될 수 있도록 축복하여 주옵소서. 감사드리오며 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. Ahora recibamos la oración por los enfermos. Por favor, coloque su mano en la parte enferma o adolorida. Si usted no está enfermo, pero desea que Dios le concede los deseos de su corazón, por favor, coloque su mano sobre su pecho y reciba esta oración con fe.
Aleluya, Dios Todopoderoso de amor, pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y escuchando este mensaje y recibiendo esta oración a través de la televisión. Extiende tu mano, oh Dios, y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración por fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria por medio de la cual puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor desde la cabeza a los pies, las vísceras y los intestinos, cada coyuntura, todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. Yo ordeno en el nombre de Cristo al enemigo y diablo y Satanás, a toda enfermedad, virus y bacterias y toda debilidad fuera, toda enfermedad contagiosa fuera, toda enfermedad terminal endémica y todo tipo de enfermedad recientemente descubierta sea quemada por el fuego del Espíritu Santo, sean limpios, sean fortalecidos, que haya sanidad en todo tipo de cáncer gástricos, cáncer al pulmón, al útero, cáncer intestinal y cáncer a la piel, sida, leucemia, apoplejía cerebral, enfermedades cardíacas, pulmonares y todo tipo de dolencias y enfermedades que afectan a la mujer, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación, que la polio, parálisis, arteritis y hernias en los discos de la columna sean sanadas y hechas nuevas, que todo dolor vago, dolor de cabeza y todo tipo de alergia desaparezca, que todo efecto colateral y posterior a cualquier accidente desaparezca, que todo resfrío, gripe, fatiga y enfermedad a la tiroides sea quemada por el fuego del Espíritu Santo y sean limpios, epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales fuera, que toda oscuridad sea echada fuera y que haya paz y gozo en sus corazones. Dios Padre, te pido por el poder más alto de la creación, que todo aquellos que están débil sea hecho perfecto y nuevo otra vez, que toda parte de esté paralizada sea liberada y que los paralíticos, tuidos y cojos caminen y salten, que los que tienen la vista nublada y oscura se les aclare, que los que tienen problemas para oír puedan oír bien, que los ciegos puedan ver, que los sordos puedan oír, que los mudos empiecen a hablar. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos, restaura los huesos rotos y haz perfecta y nueva toda parte quemada de los cuerpos. Limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico, sustancia tóxica o venenosa. Revela los nervios y las células muertas, que toda oscuridad y tiniebla sea echada fuera y que todo espíritu maligno salga. Ordeno en el nombre de Cristo al enemigo y diablo y Satanás y toda potestad de aire fuera, y que todas sus huestes también se vayan fuera, a todo poder de las nieblas, espíritus malignos, espíritus perversos deshonestos, espíritus engañadores astutos, espíritu de división fuera, que toda cadena de injusticia se rompa y se libre, que toda oscuridad sea echada fuera, que la luz venga. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todos sus pecados y vivan en santidad, para que sus almas sean prosperadas y todo en sus vidas les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Guía a tus hijos para que puedan darte gloria en todo lo que hagan. Manifiesta tus obras para que con sus labios puedan testificar. He conocido a Dios, Él me ha respondido. Dios Padre, te doy gracias, toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.